Bueno, dale una sonrisita a quien tiene ahí al lado. Muéstrele hilos de leche. Y vamos a entrar en un tema muy hermoso que el Señor venía inquietándome hace algunas semanas y siempre me decía, esto lo quiero para mi iglesia. Y hoy fue el día. Precisamente hoy vamos a hablar de parte de ese pan, como fue hoy el día de la cena. Y bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas. Y el título se llama ¿Quién soy? ¿Hijo o esclavo? ¿Cómo se llama? ¿Quién soy? ¿Hijo o esclavo? Y es la pregunta que debemos hacernos. Y hoy el Señor trae a cuestionarnos acerca de ¿quién soy yo? ¿Soy un hijo o soy un esclavo? Y en el desarrollo de este tema, de este pasaje, de este mensaje que el Señor nos ha regalado para hoy. Y vamos a ir a empezar, vamos a trabajar el libro de Lucas. Y vamos a ir al capítulo 3 de Lucas. Y dice en el versículo 21. Lucas 3, 21. 3:21. Bueno, como atentos con la palabra, que no alcanzo a ver ahí la pantalla, para que me sigan, por favor. Dice el 21, y vamos a leerlo con mucho cuidado, sigue ahí la pantalla, tú que la ves ahí bien. Dice, un día, ¿cuándo? En que todos acudían a Juan. ¿A cuál Juan? Bautista, ¿cierto? El que los bautizaba. Dice, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús, ¿quién? Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma, o de la manera que desciende una paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. Estoy complacido. ¿Con quién? Contigo. Jesús tenía unos ¿qué? Unos 30, tenía 30 años. Cuando comenzó su ministerio, era hijo, según se creía, de José. ¿Hijo de quién? De Elí. Y vamos a retomar esa primera parte donde dice que un día Juan, ¿qué era lo que enseñaba? Juan predicaba y preparaba el camino para que Jesús viniera a ejercer su ministerio público. Y él llamaba al arrepentimiento y a que se bautizaran. ¿En dónde? En agua, como símbolo de arrepentirse de los pecados. ¿Jesús tendría y tenía algo de qué arrepentirse? No. Pero era la forma, y lo que vamos a ver hoy es cómo Jesús mismo te enseña a ti, me enseña a mí, cómo se hace y cuál es la manera correcta. Y él dice la palabra, Jesús, un día que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba se abrió el cielo. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y mira, Jesús empezó su ministerio público ¿a los qué? A los 30 años. Y fue un ministerio aproximadamente de 3 años y medio. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que a veces nosotros decimos, Señor, ¿cuándo va a ser que yo voy a empezar, Señor, a servir públicamente? ¿Alguien anhela hacerlo? ¿Quién anhela que el Señor lo use y que pueda? Ok, y yo me preguntaba eso y también le decía al Señor, y me llevaba a ese mismo versículo siguiente que dice, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Mire, no había empezado el ministerio público, pero ya había una característica en Jesús. Y es que ¿qué era? El Padre se complacía en él. Y el Señor me inquietaba y me decía, mira, ¿cuántos de ustedes, de nosotros, hemos anhelado y anhelamos, Señor, ¿cuándo será que me vas a poner a servir
hablar de tu palabra, llevar tu mensaje. Y sentía como Dios en mi corazón decía, sabes, primero preocúpate por complacerme a mí. Primero preocúpate por obedecer mi palabra. Preocúpate por ir matando tus propios anhelos, tu carne, tus sueños, tus apetitos. Porque mira que Jesús no es que empezó a agradar al Padre en el momento que se bautizó y empezó la vida pública, sino que desde siempre, desde niño, desde su juventud, desde su edad adulta, agradaba al Padre. Y es algo que nosotros, y que el Señor me inquietaba. Pero leyendo el versículo 23, también el Señor me habló y me inquietó. Y yo pasé por ese versículo y dije, Señor, esto, no sé, ¿estará bien? Obviamente es su palabra y está bien. Y quiero que lo leas conmigo y dice 23, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, parece un chisme, ¿no? ¿Cierto? Y si usted lo ve en todas las versiones, lo dice igual. Era hijo, según se creía, ¿de quién? De José, hijo de Elí. Y eso está a propósito en la palabra. Y sabe, lo voy a hacer con mi ejemplo. ¿De quién creen ustedes que soy hijo? Aparentemente del padre del papá en la tierra. ¿De quién creen que es hijo uno de ustedes? De Horacio, de Hugo, de Roberto, de Pablo, de Juan. Y quiero que ese versículo tú te lo preguntes, porque es que así es como se entiende y se recibe la palabra, y eso no está ahí de gratis. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú eres una personita que aparentemente eres hijo del que está en tu casa o el que te concibió o te fecundó, padre y madre, tú no eres hijo de ellos. ¿Cómo así? No sabía que era adoptado, pastor. Ahí es donde quiero que tú lo entiendas. Mira, tú eres hijo según creen de tu papá y de tu mamá en la tierra. ¿Lo estás entendiendo? Y quiero que leamos de ahí para abajo, son varios versículos de genealogía que a veces uno empieza a ver una genealogía y ay, eso es tan aburrido. Saltemos al capítulo siguiente. ¿A quién le pasa? Ay, sí, pero mira, hay cosas tan tremendas que se encuentran ahí. Vamos a leerlo. Hoy vamos a quitar la pereza de leer la genealogía y vamos a ver que siendo Jesús hijo de José, José era hijo de ¿quién? De Elí. Mira el orden como lo dice. Según se creía, de José, hijo de Elí. Y luego dice en el 24, hijo de Matat. Hijo de, cuando dice hijo de, es que el que sigue era el papá de ese. Y si alguien está buscando nombre para un niño, ahí hay varias opciones con muy buenos significados. Y dice, hijo de Elí, pero quiero llevarte a que en el corazón tú veas que Jesús aparentemente se creía era hijo de José. Y tú y yo aparentemente se cree que somos hijos del que nos parió. ¿Estamos? Y dice, hijo de Matat. Vamos otra vez a retomarlo desde, era hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Janai, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de Josec, hijo de Judá, hijo de Johanán, hijo de Resá, hijo de Zorobabel,
hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosán, hijo de Elmadán, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín. Hasta ahí vamos en el tatarabuelo de Jesús. Y seguimos. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. Mire que algunos nombres se repetían por tradición. Hijo de Isaí, Isaí, del tronco de Isaí será el brote. Hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Jezrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Terah, hijo de Nahor, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Selah, hijo de Cainán, hijo de Arfaxat, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Quién es tu papá? Dios es tu papá. Aquel que tal vez creemos que es el papá y del que se cree, es solo un instrumento, y bendito a Dios por ellos, pero solo es un instrumento que Dios utilizó de la semillita de tu papá y de tu mamá para traerte a esta vida. Y mira, y hay algo muy tremendo, y es que ¿de quién crees que eres hijo? Y quiero que tú entiendas hoy y lo lleves a ese punto de que entiendas que eres hijo de Dios. Mira, puede haber sido que fuiste engendrado y tú digas, no, es que eso fue un accidente. Como muchos papás a veces dicen, no, es que nació por accidente. Es más, he conocido personas que han nacido fruto de una violación. ¿Y quién es el papá? Dios. Entonces aquí queda excluida toda tristeza, toda amargura, porque tú pienses que no tenías que haber venido a este mundo. Porque Dios te planeó en su mente y te trajo a este mundo. Como haya sido que te trajo, Él es el que da la vida y utiliza a quien quiera. Que te engendraron y te dejaron por ahí en una canastica. Dios te hizo, Dios te cuida, Dios te restaura y Dios te ama. Y eso es lo que tenemos que entender, de que somos hijos de Dios, de que en la genealogía, que somos hermanos de Jesús, tenemos la descendencia de Jesús, principalmente siendo que hijos de Dios. Pero hoy lo que queremos hablar y lo que Dios ponía en mi corazón es, ¿tú eres un hijo de verdad? ¿O quieres seguir siendo un esclavo? Y es la pregunta que quiero que tengas presente en tu corazón. Y hay algo, y es que somos hijos, no esclavos, pero somos esclavos cuando aún obedecemos a los deseos del enemigo. Eso nos hace esclavos. Decimos, yo soy hijo de Dios, pero mi conducta lo niega. ¿Cierto? Seguimos siendo esclavos creyendo ser hijos. Aunque somos hijos, tenemos que adoptar la posición de hijos, no seguir siendo esclavos. Vamos a 2 de Pedro 2:19. 2 de Pedro 2:19. Y dice lo siguiente:
les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. Ahí estaban hablándole Pedro, refiriéndose a los fariseos. Pero decía, ya que cada uno, quiero que te concentres en la parte B después de la coma, ya que cada uno, ¿qué? Es esclavo de aquello que lo ha dominado. Mira, yo he escuchado mucha gente que está metida y sumida en ciertas conductas de muchos tipos de pecado y iniquidad. Y la respuesta es, no, es que cuando yo quiera lo dejo. ¿Has escuchado eso? Trago, ¿no? Cuando yo quiera lo dejo. Inmoralidad sexual, cuando yo quiera lo dejo. Pero ¿saben? No se han dado cuenta que esas cosas lo tienen ¿qué? Dominado, y se ha hecho y nos hemos hecho esclavos de un pecado que no queremos ver, que no queremos reconocer, o que nos hemos acomodado de tal forma que es tan agradable, calorosito, que no queremos salir de allí. ¿Estamos? ¿Estamos entendiendo? Vamos a Juan 8:35 y dice así: ahora bien, mire esto bien importante y quiero que tengas mucho cuidado con este versículo. Tenlo en tu corazón, grábalo. Y dice, ahora bien, el esclavo no se queda, ojo, ¿qué? No se queda para siempre en la casa. ¿Pero quién? Pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Mira, tú puedes estar aquí en la casa del Señor, pero si sigues siendo esclavo de algo que te tiene dominado y que estás obedeciendo al enemigo, no vas a permanecer para siempre en la casa del Señor. Pero si eres hijo y te liberas de la esclavitud, vas a ser hijo y vas a permanecer. ¿Dónde? Para siempre en la eternidad. Entonces tenlo presente, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Y la elección está en ti. ¿Quieres ser hijo? ¿Quieres ser esclavo? Y si estás en la posición de esclavo, ¿qué estás haciendo? ¿O qué le vas a hablar a Dios? ¿Y qué decisión vas a tomar para salir de esa esclavitud? Y para ser el hijo que eres. El hijo que Él te llamó a ser. Nos llamó a ser. Y volvamos. Y hay algo bien tremendo, y es que somos hijos de Dios porque hemos creído en la promesa. ¿Y quién es la promesa? Jesús, como lo creyó Abraham. Abraham creyó en la promesa, en su descendencia, la descendencia de Abraham que Jesús prometió. Y ahí leímos la descendencia, ¿cierto? Desde Adán hasta Abraham, de Abraham hasta Jesús. Nos hacemos hijos de Abraham. ¿Han escuchado esa de que el padre Abraham tiene muchos hijos? Yo soy uno. ¿Por qué nos volvemos hijos de Abraham? Porque creemos en la promesa que él creyó. Porque amamos la promesa, porque seguimos a la promesa que es Jesús. Eso nos hace ser de ese mismo árbol que fuimos injertados. Siendo un árbol natural, un olivo silvestre, nos injertó ¿en dónde? En el olivo verdadero de su pueblo amado. Hebreos 6, capítulo 13 al 15. Mira lo que dice. Cuando Dios hizo, Hebreos 6, 13, 15. Cuando Dios hizo, ¿qué? Su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró. Dios le hizo la promesa a Abraham y juró por sí mismo, porque no hay nada más grande que él. Y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, 15, después de esperar con, ¿qué? Paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Tú y yo tenemos una promesa, y es la promesa de la resurrección. Es la promesa de la salvación en Cristo, pero si la afrontamos con paciencia,
caminando en su verdad, ¿crees que la vamos a tener o no? ¿Quién la quiere tener? Yo la sigo esperando con paciencia, porque es la promesa que se dio a Abraham, a su descendencia. Y mira, Jesús es el Mesías, el Redentor, el segundo Adán, dice la palabra. Fuimos hijos del primer Adán, pero la desobediencia nos llevó a perder esa herencia de la tierra. Pero Jesús viene de nuevo como el hermano del cielo, siendo el segundo Adán, para que ahora nazcamos, tengamos una nueva vida en Cristo, para ser ahora de una descendencia celestial. Y es la descendencia del cielo. Es la descendencia que trae la promesa, porque tenemos, y el llamado es para abandonar la esclavitud del pecado. Mira, Jesús nos libró de la jaula o de la cárcel. Mira, imagínate esto, imagínate que tú estás dentro de una jaula. ¿Ya se imaginó dentro de la jaula? Y con el león y todo allá adentro. Pero la puerta está abierta. Y tú estás dentro de la jaula y Jesús abrió la jaula. Y el Señor dice, yo te he libertado, te he librado de la cárcel del pecado. Y dices, amén, pero no sales de la jaula. Cuando el Señor dice que somos libres del pecado, es porque Él ya abrió la puerta de la jaula. Pero ¿quién tiene que dar el paso a salir de la jaula? ¿Jesús o tú? Y muchas veces se predica, Jesús nos libertó del pecado, y todos amén, pero desde la jaula. Y la puerta está abierta. Y Jesús nos invita a que salgamos de la comodidad, salgamos de ese lugar calientito, que es el pecado, que es el seguir odiando, el seguir juzgando, el seguir señalando, el seguir dando gusto a mis placeres, a mis caprichos, al lujo, a la vanidad, al confort, a la inmoralidad sexual, porque es que es tan rico, me siento tan bien. Cuando Dios ya te está llamando de afuera de la jaula, de la cárcel, para que vengas a sus brazos. Y Él no va a hacer, ya hizo lo que tenía que hacer, y a romper las cadenas, romper el candado. Pero tú eres el que tienes que salir de esa jaula. Tú eres quien debe dar el paso, o esperas a que el león te pueda devorar. Pero la jaula está abierta. Y tocando ese tema de la genealogía, vamos un momento a Génesis, capítulo 12. Y quiero que mires esa promesa, capítulo 12, versículo 1. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham es el padre de la fe, ¿cierto? Por eso es quien nos da ejemplo en la fe y es nuestro padre en la fe. Y dice en el versículo 1, dice, el Señor le dijo ¿a quién? Eso. Deja tu tierra, deja tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Es parecido como cuando Jesús le dice a los discípulos, quien no deja casa, padre, madre, hermanos, no puede ser mi discípulo. Ay, pastor, ¿cómo así? Entonces, ¿yo cómo hago cuando le dice a mi mamá que me tengo que ir de la casa? ¿Qué hago? Mira, tienes que empezar a salir con el corazón. Y es cuando nosotros nos preguntamos, ay, pero ¿cómo dejo a mi familia si es que es mi familia? Y tenemos muchos apegos y tenemos muchos lazos, aunque mantenemos en muchos conflictos, porque Jesús dice, pondré a 2 contra 3, a 3 contra 2. No vine a dar paz sino a dar división. ¿Y cuántas veces la misma familia se vuelven nuestros peores enemigos de la fe? ¿A alguien le ha pasado? ¿Pero es por qué? Porque creemos ser hijos de... Y eso está arraigado en nuestro corazón. Cuando nuestro verdadero Padre es ¿quién? Es Dios.
Y cuesta, y uno, ay, es que la familia. Pero tienes que empezar inicialmente solamente salir. ¿Cómo tú dejas? Y es cuando abandonas las malas costumbres, cuando abandonas las malas conversaciones, cuando abandonas las malas actitudes y los comportamientos que siempre se ven dentro de tu familia terrenal. Y esa es la forma en la que nosotros, como Abraham, Dios le dijo, mira, deja tu tierra. Ay, pero ¿cómo voy a dejar el terruñito? La herencia de mi papá. Deja tus, ¿qué? Parientes. Y a la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Esa fue la primera instrucción que Dios le dio a Abraham. Y es lo que nosotros debemos empezar también a cuestionarnos, si realmente estamos empezando a abandonar del corazón esas malas actitudes, esas malas costumbres, esas malas enseñanzas. Y mire, yo recuerdo que cuando nosotros empezamos a ser cristianos, y aún más cuando empezamos a pastorear, muchos que eran amigos nuestros se declararon enemigos porque nosotros empezamos a predicar la palabra. Así de frente, cortando toda amistad, cortando toda comunicación. Pero que servimos al Señor y no nos importa porque servimos a Dios. Pero a veces cuántas cosas hacemos solo por agradar a la gente, solo por agradar a aquel que siempre te niega tu fe, aquella familiar o aquel familiar que siempre se burla de lo que crees. Cuando Dios nos invita a que tenemos que abandonar para ir a la tierra que nos ha prometido. Y yo sé que Dios habla a cada corazón. Y dice ahí en el versículo, vamos al capítulo 13, versículo 5. Y saben que cuando Abraham salió y tomó la decisión de irse y obedecerle al Señor, Lot se fue con él, ¿cierto? Lot, ¿quién era? El sobrino. Él lo había criado desde pequeño porque el papá de él había muerto, pero el padre le había dicho, vete de tu tierra, tu parentela. Y vamos al versículo, capítulo 13, versículo 5, y dice, también Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban, 6, la región donde estaban no daba ¿qué? Abasto para mantener a los dos. Tenían muchos rebaños, tenían mucho ganado, y la región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. 8. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, quédate conmigo. ¿Qué dijo? Aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Y Abraham sabía y conocía que él le servía a Dios, pero no podía mantener ese tipo de relación con fricción, con choque. ¿Y qué le tocó hacer? Lot, aléjate de mí. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros a veces alejarnos de aquellos que sabemos que siempre nos hacen daño, pero nos gusta que nos hagan daño? ¿Cierto? Seguimos ahí, seguimos y sabemos que rechazan a Dios, que rechazan la palabra, que rechazan el mensaje, pero nos gusta que nos sigan haciendo la vida a cuadritos. Abraham tomó la decisión y amaba a su sobrino. Yo creo que ese fue el primer Isaac que él sacrificó,
a su sobrino y lo dejó ir. Apártate de mí, no podemos, somos parientes, debemos mantener más bien la paz, la tranquilidad. Vamos al 13 mismo, en el versículo 15. Ya a usted le queda la inquietud para que se estudie todo ese Génesis 12 al 17. Y dice en el versículo 14, 13, 14, después que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, ¿recuerda que Abraham le dio una orden al principio? Perdón, Dios le dio una orden al principio a Abraham. ¿Qué le dijo? Deja tu tierra, deja tu padre, deja tu parentela. Y solo hasta que sucedió, el Señor vuelve a hablarle a Abraham. Hay cosas que el Señor ya nos ha enseñado que debemos abandonar. Pero Él solo se va a manifestar a ti cuando tú obedezcas lo que tienes que abandonar. Llámese pecado, llámese malas compañías, malas relaciones, malas conductas. El Señor está esperando que pase lo que Él dijo que debía pasar. Y sucedió que después de que Lot, versículo 14, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur y hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia, versículo 15, para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Y sabes, esa promesa se cumple en nosotros ahora en Cristo. Cuando tú y yo seamos recogidos como su iglesia y luego seamos vueltos a poner en la tierra, ¿para qué? Para que todo lo que mire nuestros ojos sea la herencia de Dios en tu vida. Génesis 15, y me llamaba mucho la atención en esto que esto apenas es el abrebocas. Vamos a ver si nos dejaron un poquito de tiempo para lograr terminar, pero sí lo vamos a hacer. El Señor se mueve como quiere y hay que dejarlo que se mueva, ¿cierto? Y dice entonces en Génesis 15, versículo 13, mira lo que dice. El Señor le dijo, mira la promesa que le hace Dios a Abraham. Y esto me cuestionaba mucho. Y no sé si a ti te va a causar el mismo impacto que me causó a mí en esta parte. Y dice, el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra. Tú y yo, ¿qué somos en la tierra? Somos extranjeros. Si tú te sientes muy de la tierra, vas a perecer con la tierra. Somos extranjeros. Somos del reino de los cielos que estamos temporalmente, ¿dónde? Aquí. Y se estaba refiriendo al pueblo de Israel cuando fuera cautivo, ¿en dónde? En Egipto. Es que está muy aplicado. Dice, entonces el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros, ¿en dónde? En tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. ¿Será que tú y yo hemos sido esclavizados? Claro, hemos sido esclavizados al pecado, a la conducta, al mundo. Pero Dios mismo ha venido para rescatarnos y salvarnos. Y dice en el 14, y maltratados durante 400, eso fue lo que estuvo el pueblo de Israel cautivo. 14, pero yo castigaré a la nación que los esclavizará. Y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. ¿Cómo salió el pueblo de Israel de Egipto? Con grandes riquezas, con la promesa de la salvación y la riqueza. Dice, tú en cambio te reunirás en paz con tus antepasados. ¿Cuáles eran los antepasados? Todos esos que leímos, ¿no? Y dice, con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy. Y mira el 16, lo tremendo. 4 generaciones después de tus descendientes volverán a este lugar. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo de Egipto después de que salió de Egipto y estuvo dando vueltas en el desierto? 40 años. 4 generaciones. Normalmente una generación se mide cada 10 años.
Miren la promesa, desde antes les estaba diciendo lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, pero también les estaba advirtiendo que iban a estar dando vueltas 40 años, 4 generaciones. ¿Y cuál era la razón? Porque el pueblo se iba a rebelar contra Dios. Pero mire que hay otra razón más tremenda ahí. Y mira lo que dice: volverán a este lugar porque antes de eso, póngale mucha atención a eso, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que cuando Dios manda a Josué a conquistar la tierra prometida, ¿a qué pueblo destruyen? A los amorreos. Entonces, mientras había rebeldía del pueblo de Israel en el desierto, a la vez el pueblo amorreo en el desierto, al otro lado del Jordán, estaba madurando su iniquidad para ser destruidos por las manos de Dios mismo, en manos de Josué. Pero no sé si reciben esa parte, de que muchas veces Dios tiene tratos con nosotros, tratos con su pueblo, pero a la vez, aunque está cumpliendo y madurando y puliendo actitudes, también está haciendo su voluntad en cualquier otro lugar, como lo hizo en ese momento. Y dice, entonces 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Y quiero, para que terminemos esa parte, Génesis 17, versículo 1 y 2. Versículo 1. Dice, cuando Abraham tenía, 17:1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció. La promesa se los dio a los 75 y esperó pacientemente a que esa parte de la promesa se cumpliera. A los 99 dice, se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Y qué le dijo que hiciera? Vive en mi presencia. Vaya de vez en cuando a mi presencia. Vive en mi presencia y sé intachable. ¿Habla de santidad o no habla de santidad? Vive en mi presencia. Esa fue la orden que Dios le da finalmente a Abraham y le dice, vive en mi presencia y sé intachable. Versículo 2. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran. Si somos hijos de Abraham, ¿ese pacto también funciona para ti y para mí? Claro que sí. Ahora no va a decir, ay, voy a llenar de muchachitos. Es que no, mucha descendencia. No, es esa descendencia aún en el cielo. Porque si tú le sirves al Señor, dice la palabra, buen siervo fiel, sobre tantas naciones te pondré. ¿Tendrás descendencia? Sí. ¿Pueblo a quien cuidar? Sí, pero depende de que vivas en su presencia y seas intachable. Quiero que volvamos a Lucas, cuando estábamos hablando de quién, del bautismo de Jesús, pero ahora vamos al capítulo 4. Y yo le preguntaba al Señor cuando estaba en mis tiempos devocionales, esto fue hace como unos 20 días, pero Él venía hablándome hablando a mi corazón de esto. Y vamos a ver el versículo 1 en Lucas 4, y yo le preguntaba y le dije, Señor, y el Señor mismo me decía, mira, aquí está el secreto, la fórmula para que tú aprendas de tu hermano mayor cómo poder pasar de ser un esclavo a ser un hijo. ¿Quién quiere ser un hijo de Dios? Y llegar y comportarse como un hijo de Dios. Y eso es lo que el Señor ama, lo que Él quiere. Que Él pueda decir, ese es mi hijo, en quien tengo complacencia. Mira, hay mamás y hay papás que viven aquí o tienen hermanos y les ha tocado vivir con un hermanito que es el hermanito oveja negra que llaman en la casa. Y no da ninguna alegría a sus padres. Los padres sufren por un hijo de esa manera. Pero sucede. Entonces, ¿queremos ser esclavos o queremos ser hijos?
Y es lo que el Señor me motivaba y me hablaba a través de esta palabra. Y en el pasaje de Lucas 4 habla de la tentación de Jesús. Y yo encontraba ahí algo que el Señor me mostraba, que no lo había visto antes. De pronto usted sí lo ha visto, pero yo lo encontré y Dios me mostró ahí. Y dice, ya se había bautizado en el capítulo 3, ¿cierto? El que leímos ahí anteriormente, que era del 21 al 23. Y dice al siguiente, incluso para que nos volvamos a reconectar ahí, en esa parte, antes de la genealogía, el Lucas 3, 23 dice, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio, era hijo, según se creía, ¿de quién? De José. O sea que usted es hijo según se cree de quién. Ya usted le pondrá el nombre de quien se creía que era su papá. Pasando entonces ahí al 4 inmediatamente, versículo 1 dice, Jesús lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo, porque él fue bautizado, no tenía nada que arrepentirse, pero ahí comenzó su ministerio. Fue bautizado como símbolo. Usted sabe que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó el mar, es como si se hubieran bautizado porque se entraron por el mar. Es una tipología y Jesús la hizo y la refrescaba en su tiempo, lleno del Espíritu, volvió del Jordán bautizado y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Fue llevado al desierto. 2, allí estuvo, ¿cuántos días? 40 días. Y fue tentado, ¿por quién? No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Mira, fue tentado 40 días. Según las escrituras, la travesía desde Egipto hasta la tierra prometida, ¿cuánto duraba? Duraba 40 días. Pero se convirtió en ¿cuántos años? En 40 años por la rebeldía. Pero Jesús mostraba la tipología de ese proceso que tú y yo como cristianos muchas veces necesitamos vivir. Porque reconocimos nuestro pecado, nos arrepentimos y el mismo Espíritu Santo nos deja entrar en ese desierto para poder procesar nuestra carne. A Jesús no había nada que procesarle porque Él era santo y Él no iba a fallar. Pero nos enseñó 3 cosas importantes con las cuales tú y yo podemos pasar de ser esclavos a hijos. Y han estado ahí siempre, pero el Señor nos lo permite saber en este tiempo. Fue ese tiempo de preparación, de enseñanza a nosotros para salir a hacer ese ministerio público que Él tenía que hacer. Esa tentación hace parte de nuestro crecimiento. Ojo, no estoy diciendo que la tentación hace parte de nuestro proceso, ¿cierto? Pero ojo, no estoy diciendo que caer en la tentación hace parte de nuestro proceso. Es solo que la tentación o la prueba. Porque caer, la idea es que no caigamos, porque no es esa la intención del proceso de la tentación. Una cosa es caer en la tentación y otra es ser probado y tentado. Muy diferente. El enemigo conoce nuestra debilidad. Y vamos a ver entonces ahí en Lucas capítulo, el versículo que sigue, versículo 3. Y dice, volvamos al 2. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días y pasados los cuales tuvo hambre. Si eres hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Cuatro, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Y ahí está ese primer punto para que tú y yo podamos abandonar la esclavitud y poder servirle a nuestro Señor como hijos. Y es que el primer punto que está en Lucas 4, 3, 4 es, debemos aprender a vivir por su palabra. Debemos aprender a vivir ¿por quién? Por su palabra, no de lo que me dice el vecino, no lo que me enseña el mundo, lo que me enseñó la abuelita, lo que piensa el tío. Es la palabra de Dios la que debe guiar mi vida, no importa las situaciones que vengan, porque Jesús mismo decía que nosotros
Si comemos pan físico, pues servirá para sobrevivir en la tierra, pero no para vivir en la vida eterna y en el cielo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Cuando tú y yo entendamos que nuestra vida debe alimentarse de ese pan, y precisamente hoy era el pan que recibíamos simbólicamente, que es su palabra, la que nos debe dar el sustento diario. Pero tristemente a veces este sustento para muchos solamente es el sábado de 6 a 8 o de 7 a 8, y de resto no hay más sustento hasta dentro de 8 días, porque depende de la comunión de cada uno con el Señor. No podemos seguir siempre persiguiendo la añadidura, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces mira ese primer punto ahí, y es que tenemos que aprender que nuestra fuente para nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma tiene que ser su palabra, el alimento para nuestra vida. Y Satanás tentó a Jesús y él le dijo, no, es que, y él podía convertir el pan en la piedra en pan. Él dijo, no solo de pan vive el hombre. Y a veces buscamos más el pan, la añadidura, que realmente buscar su palabra y su dirección. Buscamos siempre lo que nos gusta, lo que se acomoda a nuestros anhelos. Y vamos al versículo 5, donde está la segunda regla o la segunda enseñanza de cómo poder vencer y crecer en él. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante. Si aquí pensamos que tenemos recursos audiovisuales en el cielo, en las partes celestes, eso es algo impresionante. Hologramas 3D y en un instante. Y dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los ¿qué? Los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido. ¿Quién es el dueño de todas las riquezas y todo lo que hay en el mundo? ¿Ah? En el mundo. A Satanás se le ha dado la potestad. Miren como le decía a Jesús. Entonces el diablo lo llevó, le mostró el lugar alto en un instante, los reinos del mundo, 6, sobre estos reinos y todo lo que ve, su riqueza, su esplendor, le dijo, te daré la autoridad. ¿Quién se la iba a dar? Satanás a Jesús, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. A veces creemos que todas las bendiciones vienen de Dios, y en muchas ocasiones Satanás aparentemente bendice, pero lo que hace es maldecir, para que parezca que tenemos vidas perfectas y no necesitamos acercarnos a Dios. No hay problemas, no hay necesidades, hay dinero, la cuenta está llena, no hay ningún. Y seguimos en esa cárcel, en esa jaula cómoda, calientita, y no queremos salir de allí. Satanás ofrece en el mundo riquezas, placeres, sensualidad, lujos, vanidad. Y es lo que nos muestra a través de todo. Usted ve a redes sociales, ve a cualquier comercial, cualquier cosa ahora en YouTube, en cualquier lado. ¿Qué te muestra? Apariencia de vidas felices, de que todo es tener, conseguir el último carro, la casa, la mansión. Y se arrodillan e invita al mundo a que se arrodille. ¿A quién? A los pies de Satanás, porque él tiene potestad de darlo. Y a veces decimos, ay, pero ese por qué si se maneja tan mal le va tan bien, ¿cierto? Y hay salmos que hablan y David decía, pero ¿por qué les va tan bien? Decía, no te preocupes, ellos tienen su final, tú simplemente ocúpate en agradar al Señor, porque nuestros reinos y nuestros premios son ¿en dónde? En el cielo. Mire, a veces me ponía a pensar y me pensaba en algo, y es que
Usted se imagina cuando los discípulos escuchaban a Jesús y Él les decía, yo soy el Mesías, y ellos esperaban el Salvador del mundo, el Rey que venía a darle la libertad del Imperio Romano y de todo, porque ellos creían que era un Salvador tipo David, con espada en mano. Usted se imagina la frustración de los apóstoles parados enfrente de la cruz, viendo a su Mesías crucificado y agonizando. Ellos creían que el reino era de este mundo. Y la frustración cuando veían que su líder estaba muriendo. Y por eso decían, Señor, cuando tengas tu reino a mí me pones a la derecha y a mí me pones a la izquierda. ¿Recuerdan? Y se peleaban y discutían quién iba a ser el más importante en el reino. Y todas esas preguntas que hicieron al frente de la cruz, me imagino cómo sería que se les derrumbaron las ilusiones a los apóstoles, porque ellos no sabían que iba a ser de esa manera. Y aunque Él les decía, es necesario que yo padezca, que el Hijo de Dios sea torturado y asesinado y después resucitaré, ellos no entendían de qué estaba hablando, pero lo entendieron cuando Él resucita y Él se les presenta y les dice, se ha cumplido la palabra. Y ahí después que viene el Espíritu Santo sobre ellos el día 50, que eso quiere decir Pentecostés, después de su muerte, viene el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Y actuaban con poder y el miedo se fue, el temor se fue. Y es el que ahora nos tiene que levantar a seguir andando en su poder, en su verdad. Somos seducidos por el enemigo, quien quiere antojarnos de vanas riquezas. Y yo te pregunto, iglesia, ¿qué estás consumiendo a través de tus ojos, a través de tus oídos? ¿Qué estás consumiendo? ¿Qué deseos, qué anhelos estás haciendo crecer en tu corazón que no son de Dios? Debes alejarte de esa trampa y salir de esa jaula que ya fue abierta, pero que no queremos salir. Primero, sustentarnos ¿de dónde? De su palabra. Segundo, ¿adorar a quién? Solamente al Señor, a nuestro Dios. Solo rendirle culto a Él, solo vivir para obedecerle y hacer lo que Él desea. Y vamos a Lucas, versículo, ¿en qué versículo quedamos ahí? En el 7. Vamos al 8, como le respondió Jesús. Escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele ¿a quién? Solamente a Él. Servirle, no te le arrodilles al dinero, no te le arrodilles a nada más, solo a Él. El diablo lo llevó luego, no pudo con él, porque nos estaba mostrando cómo hacerlo. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera en pie en la parte más alta del templo. Mire, tremendo, ¿no? Lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Pues escrito está. Mire el diablo tan astuto. Como Jesús le respondió las 2 primeras veces con la palabra, le dijo, él obedece a la palabra. Entonces hablémosle con la palabra. Porque Satanás conoce la palabra. Y manipula y descontextualiza versículos y citas para que se enrede. Y nos enredemos y terminemos perdidos. Y le dijo, pues escrito está, dijo, tírate. Pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le replicó Jesús. No pongas a prueba. Y esa es la tercera regla, muchachos, iglesia. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Ustedes han visto cuando estos niños inquietos, el papá les dice, papi, no me toques eso, hijo. Y el niño, que no me toques eso, hijo. Y el niño, que no me toques eso.
¿Y qué se gana el peladito finalmente? Su cascada. Porque provocó a ira a su padre. Ay, pero yo ¿cómo hago para probar a Dios? ¿Yo cómo lo pruebo? Sigue en desobediencia y lo vas a probar. Vas a probar su ira. Mira, no, por eso le dicen a los papás, el consejo es, mira, disciplina a tu hijo, pero no esperes hasta que te llenes de ira para disciplinarlo. Corrígelo antes de que te invada la ira y quieras ya acabar con él. Eso es poner a prueba a Dios. Ay, es que yo no he dejado el mundo y nada me pasa. Yo sigo sintiendo la presencia del Espíritu Santo en la alabanza. Ay, el Señor me habla en la Biblia. Y andamos en iniquidad y en pecado. Eso se llama poner a prueba a Dios. Probarlo. Jugar con Él. Y Él es paciente, mucho más paciente infinitamente que nosotros. Pero mira, iglesia, no podemos abusar de la misericordia de Dios. Ay, es que uno al año no hace daño. Una canita al aire de vez en cuando. Pues es un dicho viejo, no sé si los jóvenes lo entiendan. La canita al aire. Uno al año no hace daño. Y esa parte de la palabra cuando dice, no pongas a prueba a tu Señor. Si Él te dijo, es así, así es. Obedece. Obedece, no le pongas pero, no le hagas trabas. Y son esos 3 puntos que te van a llevar realmente a que te preguntes si quieres seguir viviendo como esclavo o como hijo. Aprendiendo a vivir de su palabra, adorándolo a Él únicamente y no poniéndolo ¿a qué? A prueba. No quisieras. Es más, Moisés decía, nadie conoce tu ira, Señor. Cuando sea desatada, no nos imaginaremos cómo será el furor de su ira. Así que debemos dejar de estarlo poniendo a prueba y obedecer su palabra. Y no por miedo, por amor, por convicción, para heredar esa promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Ponte en pie, vamos a orar. ¿Tienes? Padre Santo, Dios, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu mensaje, por la palabra escrita que nos has dejado y el ejemplo que nos has dado a través de Abraham, a través de nuestro hermano mayor Jesús. Para entender hoy que sea cual haya sido la forma en que tú me permitiste venir a este mundo, soy tu hijo, Señor. Dicen que somos hijos de aquel que pusiste como padre y madre en la tierra, y debemos honrarlo, Señor, pero sin pasar por encima de ti al honrarlos a ellos, Señor. Gracias, papá, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias porque hemos creído en la promesa que le diste a Abraham, y aunque prometiste desde el Génesis, cuando Adán y Eva fueron engañados en el paraíso. Padre, gracias porque a través de Jesús, sin pecado, tú nos permitiste ver allí en la tentación, en el desierto, esos 3 puntos más importantes o las tentaciones más grandes que sufrimos, Señor. Y las evitamos cuando dependemos de tu palabra, y ese es nuestro máximo alimento. Cuando no nos desesperamos solo por el pan y aquellas necesidades, sino de vivir de tu palabra, Señor. Cuando solo te adoramos a ti y te exaltamos a ti, mi Señor, porque no estamos pensando ni buscando las riquezas de este mundo, Señor, porque han sido delegadas al enemigo. Y Él quiere que lo adoremos para entregar las riquezas que son vanas, solamente son un engaño y una trampa mortal, Señor.
Padre, no permitas, y permítenos entender en nuestro corazón. Y si lo hemos hecho, Señor, y hoy reconocemos que te hemos puesto a prueba, Dios, hoy entendamos de que no podemos jugar contigo, Señor, ni ponerte a prueba con lo que ya nos has enseñado, lo que ya nos has ordenado para obedecerte, mi Señor. Gracias, Padre, por este día, por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia, Señor. Queremos ser hijos y no esclavos, porque el esclavo no permanece en la casa, pero el hijo sí, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos y esperar que seamos tus hijos, quienes te obedezcamos y te honremos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.